Como parte de un proyecto en el campamento de Asmara que consiste en la implementación de la rehabilitación basada en la comunidad, hecho como muestra de solidaridad y buena voluntad hacia los refugiados saharauis por la Universidad de Valencia, el Centro de Educación e Integración de la Wilaya volvió a abrir sus puertas. El proyecto consiste en brindar herramientas para la realización de actividades físicas y el cuidado de las personas con discapacidad. Cuenta con cubículo para terapia, 4 camas, ultrasonidos electroestimuladores, 2 compresores y una tinta para hidroterapia, equipamiento para gimnasia, bicicleta fija, báscula, cubiertos y el pesaje, todo bajo las tutelas de 3 fisioterapeutas divididos en 2 turnos. Castro, quien es el director del Centro de Educación e Integración, manifestó que el proyecto de la Universidad Española Valencia nace motivado por la incidencia de pacientes con trastornos generalizados en el desarrollo que diariamente asistan al centro y la ausencia en el país de un centro especializado con los profesionales y la infraestructura adecuada para tratar ese tipo de discapacidad, como ha sido siempre la misión de la institución.